El máximo período sin guerras en el mundo moderno es de apenas unos 26 días, según algunos historiadores. Desde que tenemos registro, siempre ha habido conflictos armados en alguna parte del planeta. A lo largo de la historia, se han librado más de 10.000 guerras y conflictos significativos. A pesar de los innumerables esfuerzos por alcanzar la paz, este ideal parece siempre escaparse de nuestro alcance. La paz es un sueño que, según algunos, jamás se ha alcanzado en nuestro mundo. No importa cuánto se esfuerce una persona o cuáles sean sus objetivos, en el fondo, todas sus aspiraciones y deseos convergen en la búsqueda de la paz. Sin embargo, a menudo no se dan cuenta de que están persiguiendo precisamente eso. Creen que están corriendo tras algo más tangible como riqueza, estatus, prestigio o cualquier otra cosa material. Por lo tanto, su carrera nunca termina. Viven en un estado perpetuo de inquietud, como un hombre enfermo que, al borde de la muerte, sueña con recuperarse para disfrutar de una vida plena. Por otro lado, un hombre sano puede sentir que su vida carece de sentido y desear la muerte. Ambos anhelan cosas aparentemente distintas. Uno desea vivir y el otro morir, pero la realidad es que ninguno de los dos busca ni la vida ni la muerte. Ambos anhelan la paz. Encontrar la paz es alcanzar la perfección, y sin ella, todo seguirá siendo incompleto. Después de decir esto, el gran sabio Buda terminó su enseñanza y se fue. Amigo, presta mucha atención a esta historia, porque te resultará muy útil para toda la vida. Antes de empezar, me encantaría que me dejaran en los comentarios desde qué increíble lugar del mundo nos estás viendo, y asegúrate de quedarte hasta el final para no perderte la sorpresa especial que tenemos preparada. Comencemos. Esta es la historia de un hombre que siempre estaba en busca de algo. Persistente en su búsqueda, se embarcó en una interminable carrera tras múltiples objetivos. Finalmente, se dio cuenta de una dura verdad. Al final, todos mueren incompletos, persiguiendo sus deseos. Estos deseos parecen inalcanzables, y uno siente que, al final, ha vuelto al punto de partida. Toda la lucha parece haber sido en vano. Esta reflexión lo atormentaba. ¿Qué es lo que realmente busca una persona en su vida? ¿Qué es eso que seguimos buscando incansablemente? La gente común y corriente le decía que el éxito de los hijos era lo único que importaba. Es suficiente que los niños tengan éxito, eso es todo lo que deseamos. Si obtienen riqueza, no deseamos nada más. Si encuentran una esposa o un esposo, no deseamos nada más. Si los matrimonios de nuestros hijos encuentran una pareja adecuada y tienen matrimonios felices, no deseamos nada más. Todos quieren ser reconocidos y respetados. ¿Qué más podríamos desear? También se encontró con muchas personas sabias y cada una le ofreció respuestas diferentes. Si obtienes conocimiento, ¿qué más necesitas? Si alcanzas la iluminación, ¿qué más necesitas? Si alcanzas la comunión con Dios, ¿qué más podrías necesitar? Si disfrutas de la compañía de los devotos y de Dios, ¿qué más podrías desear? Si te conviertes en el más grande de los devotos, ¿qué más podría faltarte? A pesar de estos encuentros y respuestas, el hombre seguía sin comprender qué es lo que realmente quieren las personas, porque cuando obtienen lo que desean, pronto comienzan a desear algo más, y así continúa el ciclo interminable de insatisfacción, un ciclo que nunca se detiene. Es como un recipiente con el fondo abierto. Por más agua que viertas, nunca se llena y siempre queda vacío. En unas montañas remotas, en lo profundo de un bosque, descubrió la existencia de un sabio monje budista. Sin perder tiempo, emprendió el viaje para encontrarse con él y finalmente llegó a su ashram. Al llegar donde el sabio le dijo: «Monje, he estado viajando durante años. He conocido a muchas personas y les he hecho la misma pregunta a todas. ¿Qué están buscando? Y he observado que en este mundo todos están en busca de algo, pero al final mueren sin encontrarlo. Su búsqueda nunca se completa y mueren sintiéndose incompletos. ¿Qué es esta búsqueda humana que nunca encuentra satisfacción?» El monje, con una sonrisa serena, respondió: «Acércate, tengo algo que decirte». Le invitó a sentarse a su lado y continuó: «La búsqueda de la paz es el destino de todos, aunque no siempre lo sepan. Las personas persiguen diferentes cosas creyendo que les traerán satisfacción, riqueza, éxito, amor,
reconocimiento. Pero estos son deseos que nunca se sacian completamente, como verter agua en un recipiente sin fondo. La verdadera paz no se encuentra en la acumulación de cosas externas, sino en el entendimiento interno. El viaje hacia esta paz es personal y profundo. Requiere introspección y un desprendimiento de las ilusiones materiales. El hombre escuchó atentamente, sintiendo que por primera vez alguien le ofrecía una respuesta que resonaba con su inquietud interna. El monje prosiguió: la plenitud no se alcanza mediante la satisfacción de deseos interminables. La verdadera realización viene de descubrir la paz interior, de conectar con el ser más profundo, donde ya no hay más deseos que cumplir, solo un estado de ser pleno y completo. Al escuchar las palabras del monje, el hombre estalló en carcajadas y dijo: ¿Cómo no entendí algo tan simple antes? He estado buscando durante tanto tiempo qué es lo que busca el ser humano y por qué su búsqueda nunca se completa. Gracias de corazón, monje, por iluminarme. Dicho esto, el hombre se marchó. A partir de ese momento, donde quiera que iba, veía a la gente angustiada, preocupada, triste, orando y suplicando. Él, en cambio, reía a carcajadas tan fuerte que muchos pensaban que se había vuelto loco. Les decía: todos ustedes están locos, están buscando una cosa mientras obtienen otra diferente. Por eso, su búsqueda nunca se cumplirá. Algún día, morirán sintiéndose incompletos. Mientras tanto, el rey de un gran reino se dirigía a conquistar un pequeño estado con su vasto ejército. En el camino, nuestro protagonista se cruzó frente al caballo del rey. Al verlo, el hombre estalló en carcajadas. Los guardias del rey lo apartaron del camino y lo echaron sin miramientos. Sin embargo, el hombre gritó: «Rey, antes de que te vayas, responde a mi pregunta y tu victoria estará asegurada». Intrigado, el rey se detuvo y se acercó al hombre diciendo: «Nada puede detener nuestra victoria, ya sea que respondamos preguntas o no. Si no quieres morir, vete de aquí». El hombre, con una mirada desafiante, respondió: «Rey, ¿sabes qué busca todo el mundo en este mundo?». El rey contestó: «Todos buscan diferentes cosas según sus necesidades». El hombre insistió: «Rey, ¿y tú? ¿Qué estás buscando?». Con orgullo, el rey respondió: «Estamos buscando honor, dejar nuestro nombre en la historia, ser recordados como emperadores». El hombre sonrió y dijo: «Rey, tu respuesta no es correcta». Confundido, el rey replicó: «Entonces, dime cuál es la respuesta correcta. ¿Qué están buscando las personas y qué estamos buscando nosotros?». El hombre, aún sonriendo, explicó: «Gran rey, tú y todos los demás están buscando lo que no tienen. Por eso, lo que tienen nunca les es suficiente. Siempre están persiguiendo lo que les falta, y esa búsqueda nunca termina. Aquellos que buscan son los que carecen de algo. Incluso si te conviertes en un emperador, seguirás buscando lo que está más allá del emperador. La búsqueda nunca termina. Es como un recipiente con un fondo abierto. Por más que viertas agua, nunca se llenará y al final quedará vacío. La búsqueda de alguien nunca termina y al final nadie encuentra nada. Por eso seguimos buscando y buscando durante toda la vida, acumulando cosas, pero nunca encontrando la verdadera satisfacción. El rey, curioso, preguntó: «¿Y qué es eso que buscamos sin cesar?». El hombre respondió: «Paz, tranquilidad. Es por eso que el mundo está loco. Todo lo que buscamos, en el fondo, es paz y tranquilidad. Sin embargo, en este mundo, no encontrarás ni paz ni tranquilidad en nada. Por eso, el ser humano siempre busca lo que no tiene, porque lo que tiene no le da la paz ni la tranquilidad que anhela». El rey reflexionó y dijo: «Dices la verdad. También creemos que si conquistamos ese reino, encontraremos mucha paz. Sin embargo, ya hemos conquistado muchos reinos, pero no hemos encontrado paz en ningún lado. En cambio, encontramos más preocupaciones, dudas y dificultades en este mundo. No hay paz ni tranquilidad en ninguna cosa de este mundo». El hombre asintió y añadió: «La verdadera paz y tranquilidad no se encuentran en las conquistas ni en las posesiones materiales. Es un estado interno, una realización que solo puede alcanzarse cuando dejamos de buscar en el exterior y comenzamos a buscar dentro de nosotros mismos».
El rey, intrigado, preguntó: «Entonces, ¿dónde está la felicidad?». El hombre sonrió y respondió: «Gran rey, así como el almizcle está escondido dentro del ciervo, y aunque influenciado por su fragancia, el ciervo busca por todo el bosque sin poder encontrarlo ni obtenerlo, así también es la situación del ser humano. La paz y la tranquilidad están dentro de él mismo. Aunque recoja y busque cosas afuera, siempre seguirá vagando. Mientras busque fuera de sí mismo, estará perdido. Pero al sumergirse dentro de su propio ser, puede encontrar la paz y la tranquilidad. Nada en el mundo exterior le dará esa paz». El rey quedó profundamente impresionado por las palabras del hombre. Reflexionando sobre su significado, comprendió la verdad en ellas. Entonces ordenó que su ejército regresara a casa, abandonando la conquista que había planeado. En su corazón, el rey comenzó una nueva búsqueda, una búsqueda interna por la paz y la tranquilidad que siempre había anhelado, pero nunca había encontrado en sus logros exteriores. Amigos, así como el ciervo busca el almizcle sin saber que lo lleva dentro, nosotros también buscamos la felicidad y la paz en el mundo exterior, cuando en realidad están más cerca de lo que imaginamos. Antes de ver la sorpresa final, te dejo un curso para principiantes. Meditación para elevar tu energía, donde lograrás aprender herramientas que te ayudarán a combatir el estrés, relajar tu mente y disolver los bloqueos que te impiden vivir la vida que mereces. A través de meditaciones guiadas, talleres interactivos y recursos exclusivos, aprenderás a conectar con tu ser interior, manejar el estrés y cultivar emociones positivas que traerán paz y serenidad a tu vida. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora vayamos a la enseñanza final. En la mitología griega había una diosa llamada Eirene, que personificaba la paz y la serenidad. Ella era conocida por su sabiduría y su capacidad para traer tranquilidad a los corazones de los mortales y dioses por igual. En una época en la que la tierra estaba en constante conflicto y los humanos vivían en guerra y discordia, la paz era un anhelo profundo pero inalcanzable. Los hombres y mujeres de esa era buscaban la paz en batallas ganadas, en tesoros acumulados y en territorios conquistados, pero solo encontraban más caos y descontento. Desesperados, los líderes de las ciudades decidieron acudir al Olimpo, el hogar de los dioses, para pedir ayuda. Subieron la montaña sagrada y rogaron a Zeus, el rey de los dioses, que les concediera la paz que tanto anhelaban. Zeus, conmovido por sus súplicas, decidió enviar a su hija Eirene a la tierra. Sin embargo, le dio una misión especial. Eirene debía enseñar a los humanos dónde encontrar la verdadera paz. La hija de Zeus descendió del Olimpo y al llegar a la tierra fue recibida con gran esperanza y expectación. Los líderes le preguntaron: «Oh Eirene, diosa de la paz, ¿dónde podemos encontrar la paz que tanto buscamos?». La diosa los miró con compasión y les dijo: «Os llevaré a un lugar donde podréis encontrar lo que buscáis». Guiados por Eirene, los líderes la siguieron hasta un frondoso bosque. En el corazón de ese bosque encontraron un hermoso jardín, lleno de flores de colores vibrantes, árboles majestuosos y un río cristalino que fluía suavemente. El lugar emanaba una calma indescriptible. Eirene les indicó que se sentaran y cerraran los ojos. «Este jardín es un reflejo del jardín que existe dentro de cada uno de vosotros», dijo. «La paz que buscáis no se encuentra en el exterior, sino en el interior. Dentro de cada corazón humano existe un jardín de paz, pero pocos saben cómo cultivarlo». Los líderes estaban asombrados. «¿Cómo podemos encontrar este jardín interior?», preguntaron. Eirene sonrió y respondió: «Debéis meditar y reflexionar. Escuchad el silencio dentro de vosotros mismos y encontraréis la paz. Cultivad la gratitud, el amor y la compasión, y vuestro jardín interior florecerá. Cada vez que os sintáis abrumados por el caos exterior, recordad este lugar y volved a vuestro jardín interior». Antes de regresar al Olimpo, Eirene les dejó con una última reflexión: «Recordad siempre que la verdadera paz reside dentro de vosotros. No importa cuán tumultuoso sea el mundo exterior,
Vuestro jardín interior siempre puede ser un refugio de tranquilidad. A menudo, lo que buscamos desesperadamente en el mundo exterior ya reside dentro de nosotros o en los lugares más familiares. La felicidad, la paz y la satisfacción no siempre requieren grandes cambios o logros. A veces, solo necesitamos mirar dentro de nosotros mismos o redescubrir lo que siempre ha estado a nuestro alcance. Para finalizar, nos gustaría mandar un saludo a Abigail Reyes Mantilla de Perú y Adriana Jacqueline Zamudio. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.